Despejes de las ecuaciones de la cinemática. La cinemática es la rama de la física encargada de estudiar el movimiento de los cuerpos, pero sin tener en cuenta las causas que producen ese movimiento. Las ecuaciones de la cinemática son 4. Se derivan del cálculo. En uno de mis videos hablaré de cómo se deducen estas ecuaciones. La primera ecuación tiene las siguientes variables. X representa la distancia o posición final, x sub 0 la posición inicial, b sub 0 velocidad inicial, t es el tiempo, a representa la aceleración, es decir, la variación de la velocidad. Esto es un tiempo que está elevado al cuadrado. En la segunda ecuación, la b me representa la velocidad final, p sub 0 velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. En la tercera ecuación, la velocidad final al cuadrado, la velocidad inicial al cuadrado, a es la aceleración, posición final, posición inicial, x posición final, x sub 0 posición inicial, velocidad final y el tiempo. Antes de empezar con el despeje de las ecuaciones, es importante recordar lo siguiente, que cuando tenemos un término a un lado de la igualdad y ese término está sumando, entonces si se pasa al otro lado de la igualdad, debe pasar a restar. Si el término a un lado de la igualdad está restando, al pasarlo al otro lado de la igualdad, debe pasar sumando. Si un término a un lado de la igualdad está multiplicando, debe pasar al otro lado de la igualdad a dividir. Y si el término que está a un lado de la igualdad se encuentra dividiendo, al pasarlo al otro lado de la igualdad, debe pasar multiplicando. Podemos colocarle al término una letra que sea X. Entonces, si el término está sumando, pasa al otro lado de la igualdad a restar. Si está restando, el término pasa a sumar. Si aquí tenemos dos términos, uno es el término X y el otro es el término Y, entonces el término que pasamos al otro lado que está multiplicando va a pasar a dividir. Y si el término que está dividiendo, entonces va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces empecemos con los despejes. Pero también debemos tener en cuenta lo siguiente. Para que una ecuación quede totalmente, para que una variable quede totalmente despejada, entonces debe cumplir las siguientes condiciones. Primero, debe quedar sola a un lado de la igualdad. Puede ser a la izquierda de la igualdad o a la derecha de la igualdad, a cualquiera de esos dos lados.
izquierda o derecha. Debe cumplir que la variable sea positiva. Y otra condición es que el exponente que tenga esa variable debe ser igual a la unidad. O sea, igual a la unidad. Es decir, igual a 1. Por eso, en la ecuación número 1, observemos que la variable x, que me representa una distancia o posición final, está totalmente despejada, porque está sola a un lado de la igualdad, está a la izquierda. La variable está positiva y tiene como exponente la unidad. Esos son los requisitos para que cualquier variable esté totalmente despejado. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a despejar entonces cada uno de los términos de la ecuación número 1. Ya está despejado la posición final. Vamos a despejar la posición inicial. Entonces, despejar posición inicial de la ecuación 1. Colocamos la expresión posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Cuando uno de los términos tenga dos o más variables, simplemente cuando lo vayamos a despejar debemos considerarlo como un solo término. Observemos que debemos despejar la posición inicial. Entonces, para que la posición inicial quede sola a un lado de la igualdad, en este caso para que nos quede a la derecha, entonces los términos que están interfiriendo son este que tenemos acá, la velocidad inicial por el tiempo, y la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2, que los vamos a considerar como si fuera un solo término. Y el despeje nos quedaría de la siguiente forma. Lo que hay al otro lado de la igualdad lo dejamos quietecito. Entonces, posición final. Este término que está sumando, miren, todo lo que esté sumando lo pasamos al otro lado a restar. Entonces nos queda, lo pasamos completo sin ninguna modificación. Me queda que menos velocidad inicial por el tiempo. Y este otro término que está sumando lo pasamos sin modificarlo con todos sus términos. Miren, observemos que este término tiene dos variables, una de las cuales está elevada al cuadrado y además tiene una constante. Las constantes son los números que no cambian y tienen un mismo valor. Entonces lo que está sumando pasa a restar y me queda que el término es aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y ya no nos quedan más términos, entonces le colocamos el igual y nos queda a la parte derecha la posición inicial. Miremos si cumple con los 3 criterios para determinar si está bien, si está totalmente despejada. Entonces, está a un solo lado de la igualdad, está a la derecha, la variable es positiva
y tiene como exponente la unidad. Entonces, este es el despeje de la posición inicial. Observen que el procedimiento es muy sencillo.